Buenas, vamos a estar desarrollando la clase de fisiopatología de la neurohipófisis. Vamos a recordar un poquito la fisiología y sabemos que la hipófisis se divide en dos, en una parte anterior o adenohipófisis y una porción posterior o neurohipófisis. Las hormonas oxitocina y ADH se sintetizan en el hipotálamo y a través de los axones viajan a la neurohipófisis y ahí son liberadas a la circulación sanguínea. La hormona antidiurética ADH o vasopresina tiene unos receptores B1 que se localizan en el tejido cardíaco, intestinal y muscular, y al unirse a este receptor aumentan la vasoconstricción. Por otro lado, también existen receptores tipo B2 a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector del riñón, donde cuando se une la hormona antidiurética o vasopresina a su receptor de membrana, aumenta el AMP cíclico y eso va a hacer que se generen acuaporinas, y estas acuaporinas son enviadas a la superficie de la célula y eso favorece que el agua que se encuentra en la luz tubular ingrese a la célula y posteriormente pase al torrente sanguíneo. Entonces tenemos un efecto importante de la secreción de la ADH. Por ejemplo, cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, se produce una deshidratación de la célula, aumenta la secreción de ADH. Esto va a hacer que se reabsorba agua a nivel de los túbulos del riñón, por lo tanto va a aumentar el volumen del líquido extracelular, va a disminuir la osmolaridad plasmática y la diuresis va a disminuir y la orina va a ser más concentrada. Por otro lado, un estímulo importante también para la liberación y la secreción de ADH es cuando disminuye el volumen del líquido extracelular, ya sea por deshidratación o hemorragia. Eso va a hacer que aumente el ADH, va a hacer que se reabsorba agua a nivel de los túbulos renales, va a hacer que aumente el volumen del líquido extracelular, va a hacer que la diuresis disminuya y que la orina se concentre. En resumen, podemos decir que el aumento de la osmolaridad plasmática o la disminución del volumen sanguíneo, así como también la angiotensina 2, la fiebre, las náuseas y la hipoglicemia, son factores que estimulan la síntesis y liberación de la hormona antidiurética. Por otro lado, el alcohol inhibe a la hormona antidiurética, o sea, el consumo de alcohol podría generarnos una deshidratación, ya que no nos permitiría absorber agua de los túbulos distal y colector del riñón. A continuación vamos a hablar de la fisiopatología de la diabetes insípida. La diabetes insípida se debe a una disminución en la producción de ADH o a una resistencia a nivel del receptor B2 en los túbulos distal y colector del riñón. Entonces el paciente con diabetes insípida va a tener una poliuria porque no va a poder reabsorber el agua de los túbulos distales y colector, va a tener baja densidad urinaria y va a tener sed, por lo tanto va a compensar con la ingesta el volumen urinario que pierde. Por ejemplo, si orina 4 litros, va a tomar agua 4 litros. Si orina 5, va a tomar agua 5 litros. Entonces hay un aumento compensatorio de la pérdida de orina a través de la ingesta del agua. Dentro de las causas de diabetes insípida tenemos una causa central, donde ahí hay una ausencia de la síntesis de la hormona antidiurética que puede ser transitoria. Por ejemplo, después de una cirugía puede haber una cirugía de hipófisis, puede haber transitoriamente un déficit de ADH o puede ser también permanente. Y
la otra causa puede ser nefrogénica, que quiere decir que hay una insensibilidad del riñón a la acción de la hormona antidiurética. O sea, ¿cuál es la diferencia entre central y nefrogénica? Fíjense que en la central, la ADH, si nosotros medimos la ADH en sangre, va a estar disminuida o ausente. En cambio, en la nefrogénica, si nosotros medimos la ADH en sangre, va a estar elevada. ¿Está bien? Va a estar aumentada. Hay ADH, pero no puede ejercer su acción. Las causas de diabetes insípida de origen central, donde hay un déficit de ADH, tenemos dos grandes grupos, congénita y adquirida. Dentro de las congénitas están las malformaciones o las de causa genética. Y en las adquiridas están los tumores, un trauma, una infección, una enfermedad granulomatosa, puede ser de origen autoinmune o idiopática. Entre las causas de diabetes insípida de origen nefrogénico, donde hay ADH pero hay una resistencia a nivel del receptor del túbulo contornado distal y colector del riñón, tenemos también causas congénitas y adquiridas. Dentro de las adquiridas están la enfermedad renal primaria, uropatía obstructiva, alteraciones metabólicas, drepanocitosis y ciertos fármacos, como pueden ver ahí: el litio, la demeclociclina, la anfotericina B. ¿Cuándo pensamos que un paciente pueda tener diabetes insípida? Cuando orina más de 4 litros por día o cuando orina más de 50 mililitros kilo peso día. También en los niños se ve que durante el sueño orinan en la cama, tienen enuresis y también presentan nicturia. Para compensar esta poliuria, el paciente tiene muchísima sed, por lo tanto tiene polidipsia, o sea, toma muchísima agua, tratando de compensar el agua que está perdiendo. Por ejemplo, como dijimos, si orina 4 litros, va a tomar 4 litros y tiene sed de mañana, de tarde, de noche y de madrugada. O sea, todo el día tiene sed. El estado general es poco comprometido y en el laboratorio nosotros no podemos a veces encontrar nada. A veces el laboratorio está completamente normal, sobre todo si está intacto el mecanismo de la sed. Si por alguna causa el paciente no bebe toda el agua que está orinando, entonces se va a presentar hipernatremia, va a aumentar la osmolaridad plasmática. Pero esto ocurre solamente si no puede compensar, ¿no?, a través de la sed todo lo que está perdiendo por la orina. Si nos fijamos la orina va a tener una densidad urinaria baja, menos de 1010, una osmolaridad también urinaria baja, menos de 300 miliosmol de kilo peso, y generalmente son orinas muy diluidas, muy claras y muy diluidas. El diagnóstico se hace a través de la prueba de la sed, porque recuerden que hay muchos pacientes que son potómanos, toman muchísima agua, ¿no?, que es ya dentro de lo patológico. Entonces, para diferenciar si un paciente realmente que está orinando 4 litros y que está tomando 4 o 5 litros de agua, para diferenciar si es potómano, tiene una adicción al agua o una diabetes insípida, le hacemos la prueba de la sed. Se interna al paciente, se le deja sin tomar nada de líquidos y vemos cómo el paciente, cuánto orina por hora, y también vemos que el sodio en plasma va aumentando y que la osmolaridad plasmática va aumentando y que la densidad urinaria va disminuyendo y la osmolaridad urinaria también va disminuyendo. Y así vamos a diferenciar del potómano. En el potómano el sodio se mantiene igual, la orina se concentra, no se diluye, no sigue diluida, aumenta la osmolaridad urinaria, aumenta la densidad urinaria. Entonces nos permite diferenciar un potómano de un paciente que tiene diabetes insípida. Una vez que le hicimos al paciente la prueba de la sed y salió positivo y diagnosticamos diabetes insípida, tenemos que saber si es central o nefrogénica. Cuando es central, la ADH va a estar baja y cuando es nefrogénica, la ADH va a estar alta. Para completar los estudios,
le hacemos una resonancia magnética nuclear de la silla turca, ¿no? Y también le hacemos una función renal. Y con todo eso podemos hacer un diagnóstico de nuestro paciente y un tratamiento según la causa que él mismo presente. Ahora vamos a hablar un poquito del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o de ADH. En estos pacientes llama la atención que tienen hiponatremia con orinas muy concentradas, secundaria a la liberación sostenida de ADH en ausencia de estímulos fisiológicos. O sea, tiene orinas concentradas, tiene aumento de la reabsorción de agua porque la ADH está alta y eso genera que el sodio se diluya. Entonces es una hiponatremia dilucional. Siempre para diagnosticar esta patología tenemos que descartar que el paciente tenga una función cardíaca normal, una función tiroidea normal, una función renal, adrenal y hepática normal. Cuando todas esas funciones de todos esos órganos están normales, nosotros ahí podemos diagnosticar un CADH. Estos pacientes entonces van a tener la ADH elevada, va a haber un aumento del volumen del líquido extracelular pero sin edemas, van a tener hiponatremia, va a haber un aumento de la natriuresis y aumento del péptido natriurético atrial y se va a activar también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay muchas causas del síndrome de secreción inapropiada de ADH. Por ejemplo, las infecciones, tumores o traumas del sistema nervioso central, fármacos como los diuréticos, alguna cirugía mayor del tórax sobre todo o neurocirugía, también afectaciones del pulmón, un paciente que tiene neumonía, que tiene atelectasia, que tiene tosferina. También hay un origen hereditario por mutaciones del receptor B2. La clínica va a depender de la velocidad de instalación y del grado de hiponatremia del paciente. El paciente entonces puede presentar anorexia, debilidad, náuseas, decaimiento, estupor, coma y convulsiones en el peor de los casos. ¿Qué va a tener? Va a tener hiponatremia, la osmolaridad plasmática va a estar disminuida, la osmolaridad urinaria va a estar aumentada, va a tener orinas concentradas y la ADH va a estar aumentada. Entonces, estos pacientes se van a presentar con hiponatremia. Como sabemos, hay muchas causas de hiponatremia, pero tenemos que descartar, antes de pensar en un síndrome de secreción inapropiada de ADH, tenemos que descartar que el paciente no tenga problemas, como dijimos, renales, hepáticos, de la glándula tiroidea, de la glándula suprarrenal, etc. Una vez que descartamos todas esas patologías, vemos que el paciente no tiene edema, que tiene el volumen del líquido extracelular aumentado, entonces con hiponatremia, entonces podemos sospechar que el paciente tiene un síndrome de secreción inadecuada de ADH y ahí vamos a ir viendo las causas que estuvimos mencionando en la diapositiva anterior. Para concluir, vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre diabetes insípida y el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Voy a tocar algunos puntos, ustedes después van a leer todo el cuadro. Por ejemplo, la orina en la diabetes insípida está diluida, en cambio en el CADH está concentrada. En la diabetes insípida tienen muchísima sed, tienen polidipsia. Aquí la ingestión de agua es normal. El sodio sérico puede ser normal o normal alto, mientras el paciente beba todo el agua que está orinando. Pero si supongamos que el paciente tiene un trastorno de conciencia, no puede estar tomando agua, el paciente va a tener hipernatremia y la osmolaridad plasmática va a aumentar. En cambio, en el CADH, el sodio está disminuido, ¿no? El sodio está disminuido porque el paciente retiene agua y entonces tiene una hiponatremia dilucional. El sodio urinario
en la diabetes insípida puede ser variable, pero en el CADH el sodio urinario está alto para la hiponatremia que tiene nuestro paciente. Después nos vamos a ir acá al análisis de orina y vemos que la osmolaridad plasmática está alta y la osmolaridad urinaria está baja en los análisis de laboratorio. Por otro lado, cuando hay un exceso de vasopresina, la osmolaridad plasmática está disminuida y la osmolaridad urinaria está alta. ¿Cómo está la ADH? En la diabetes insípida de origen central, la ADH va a estar baja, y en la diabetes insípida de origen nefrogénico, la ADH va a estar alta si medimos en sangre. En cambio, en la CADH, la ADH va a estar elevada. Bueno, terminamos. Espero que hayan aprovechado la clase y muchas gracias por su atención.